Sí, tiene razón, ahorita no la estaba grabando. Pero bueno, qué bueno que me recordó cuando íbamos a empezar los ejercicios. Eh, bien, vamos a empezar a hacer ejemplos para aplicar. Primero vamos a empezar con ejemplos que son los del libro. Vamos a agarrar primero los del libro. Vamos a tratar de ampliar un poco más los desarrollos que están en el libro para hacerlo un poco más, quizás más detallado o explicar los conceptos que trata de dar a entender el libro. Vamos a hacer los ejemplos del libro, después vamos a agarrar de la guía de ejercicios para complementar. Entonces, el primer ejemplo del libro es un ejercicio para aplicar la parte de que exergía, transferencia de exergía debido a energía cinética, y pues hace un ejemplo ahí de una turbina eólica. Por ejemplo, es el ejemplo 8.1. Si lo leemos, pues se menciona que hay una turbina de viento con un rotor de 12 metros de diámetro que estará instalado en un sitio donde el viento sopla constantemente a una velocidad promedio de 10 metros por segundo. Determinar la potencia máxima que puede generar la turbina de viento. La densidad del aire, pues, es 1.18 kilogramos por metros cúbicos. Bien, la potencia, recordemos que es la velocidad con que se realiza trabajo. Entonces, puede tener diferentes unidades a cuando solo calculamos todo lo que calculemos en términos de energía, que es kilojoules por kilogramo, kilojoules por kilogramo. En caso que no conozcamos la masa, si conocemos la masa son kilojoules, pero si conocemos flujo másico, vamos a poder encontrar kilowatts, y esa es la potencia. Entonces, aquí me preguntan la potencia máxima que puede generar esta turbina. Entonces, cuando me dicen potencia, me están preguntando en tasa de transferencia de energía, la transferencia de energía máxima que puede generar esa turbina. O sea, me están preguntando potencia. Entonces, antes de continuar, yo tengo que encontrar la forma de que las fórmulas me den kilowatts. Eso significa, si yo ya sé que todas mis propiedades de las tablas o donde yo los obtengo me dan en kilojoules por kilogramo, voy a necesitar también conocer lo que es el flujo másico. Entonces, vamos a ver qué datos me da el libro. Pues me da la velocidad, me da el diámetro y me da la densidad de, eh, del aire. Eso porque de mecánica de fluidos, si yo tengo estos datos, tengo el caudal y tengo la densidad, yo puedo despejar para la masa y así yo poder encontrar lo que es el flujo másico. Ahora bien, ¿cuándo voy a tener la potencia máxima? Cuando yo aprovecho la máxima energía que tengo disponible. Eso significa aprovechar la exergía. Y como no tengo nada más que la velocidad, que una velocidad interviniendo en la transformación de energía, entonces la exergía va a ser solamente debida a energía cinética. Y como vimos en las primeras diapositivas, la exergía debido a energía cinética es la propia energía cinética, es decir, numéricamente es el mismo valor. Entonces nosotros podemos igualar, en el caso de una turbina de viento que aprovecha velocidad del viento, la exergía que puede aprovechar es la propia energía cinética, que para obtenerlo en kilojoules por kilogramos, la ecuación es velocidad al cuadrado entre 2. Tenemos velocidad, que es la velocidad del viento, y al cuadrado entre 2, y eso da 50. ¿50 qué? Joules por kilogramo. Y aquí sí hay que tener un poquito de cuidado, porque en algún momento las fórmulas involucran cambio de entalpías y cambio de energía cinética. Y las entalpías en las tablas lo tenemos en kilojoules por kilogramo. Pero si nosotros aplicamos la energía cinética directamente, es joules por kilogramo. Entonces hay que tener el cuidado de que este término, si este estuviera sumando una entalpía, yo tendría que este término dividirlo entre 1000, o sea, 2 por 1000, para que me dé kilojoule. Hay que tener cuidado porque entonces yo puedo obtener resultados erróneos. Bien, entonces la energía cinética del viento son 50 joules por kilogramo, que es igual a 0.05 kilojoules por kilogramo. En este caso, pues esta sería la energía aprovechada del viento. Ahora bien, como es la exergía, yo estoy considerando
que la turbina aprovecha la velocidad del viento y lleva el viento hasta el estado muerto. ¿Qué significaría? Que el viento esté en equilibrio con sus alrededores. Esto significa llevar el viento de 10 metros por segundo a una velocidad de 0 metros por segundo en la salida. Por eso aquí no se involucra velocidad 2 menos velocidad 1. Esa sería una diferencia. Entonces la exergia es la propia energía cinética contenida en el viento y esto va a ser igual a 0.05 kilojoules por kilogramo. Esto solamente es exergia por unidad de masa, kilojoules por kilogramo, pero el ejercicio me pregunta potencia. Entonces yo tengo que ver la forma de transformar este kilojoule por kilogramo, transformarlo en kilowatt o kilojoule por segundo. Y eso lo logro con un flujo másico. Aquí, pues, si yo no conociese el flujo del aire, lo dejo en unidad de masa. Es decir, que este viento o esa turbina puede generar 0.05 kilojoules por cada kilogramo de aire que pasa por la turbina. Pero si yo conozco la masa, entonces lo multiplico directamente. Tenemos que hacer un cambio primero, porque yo necesito cancelar en mi ecuación kilogramos y agregar segundos abajo para que me quede kilojoule por segundo, lo que es kilowatts. Y esto me obliga pues a multiplicar este término por kilogramos por segundo. Pero yo lo que tengo solamente es densidad, kilogramos por metro cúbico, entonces tengo que ver la forma de transformar. Tengo la densidad y tengo el caudal, yo puedo encontrar flujo másico. Entonces, esto pues es de mecánica de fluidos. Necesitamos reemplazar la ecuación de caudal o la ecuación de densidad, reemplazarlo, y hacer el despeje para el flujo másico. Que si no fuese aquí velocidad, este fuese masa normal. Como aquí es una velocidad, me va a dar en términos de por segundo, entonces este se le agrega el punto. Si recordamos de termodinámica 1, este punto lo que queremos decir que es una tasa. Entonces aquí realmente lo que yo digo es una tasa de paso de masa, una tasa o con qué velocidad pasa la masa a través de esta turbina, que es un flujo másico. Entonces, si aplicamos la ecuación, nuestro flujo másico es 1334.5 kilogramos por segundo. Este es nuestro flujo másico. Bien, entonces, si yo a mi energía la multiplico por el flujo másico, bueno, acá lo tenemos abajo, flujo másico por energía cinética, que al final es el aprovechamiento de la exergia del viento, y por lo tanto me va a dar la potencia máxima que yo tengo disponible. Yo multiplico el flujo másico, 1334.5 kilogramos por segundo, por la energía, 0.05 kilojoules por kilogramo. Aquí yo puedo cancelar kilogramos y me queda kilojoules por segundo, que es lo mismo que kilowatts. Y bien, entonces esta potencia sería 66.73 kilowatts. Esa sería la potencia máxima que yo puedo aprovechar mediante una turbina de viento. Ahora, esa es la potencia máxima, pero ¿cuál sería la potencia real? La real pues sería porque yo realmente no llevo a una velocidad de 0 después de la turbina al viento. No lo logro llevar al estado muerto. Siempre al otro lado de la turbina el viento va a menor velocidad, pero lleva una velocidad. Por lo tanto, no lo pude llevar al estado muerto, entonces no pude aprovechar en su totalidad la energía, la exergia. Y aquí yo hubiese tenido que agregar velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Y hubiese sido un valor menor a 66.73 kilowatts. Bien, este hubiese sido una potencia más real a la potencia máxima al aprovechar toda la energía de mi sistema. Bien, esta es transferencia de energía debido a la energía cinética. Es la propia energía cinética contenida antes de extraer esa energía. Y se considera llevar el sistema a una velocidad igual a 0. Ese es el ejercicio 1 del libro. Bien. Ahorita estos primeros 2 o 3 ejemplos son bien cortos. Realmente son más ejercicios para conceptos que para procedimientos largos. Entonces es más para fundamentar conceptos. Entonces el primero es que
primer concepto es que yo puedo transferir exergía debido a la energía cinética y numéricamente es el mismo valor de la energía cinética del sistema antes o a la entrada o en el estado 1. Entonces, eso es transferencia de exergía debido a la energía cinética. Vamos a ver ahora transferencia de exergía debido a calor. Transferencia de exergía debido a calor. Y vamos a ver el ejemplo 8.2, también ese ejemplo desarrollado en el libro. Está el procedimiento en el libro. En estos ejercicios casi que lo que hice pues, fue transcribir el procedimiento. Pero ya no es un concepto de exergía debido a energía cinética, ahora es un concepto de exergía debido a calor, dado que yo puedo transferir exergía por calor. Bien, entonces, ahora se tiene un horno grande que puede transferir calor a una temperatura de 2000 Rankine. El horno se encuentra a 2000 Rankine a una tasa estacionaria de 3000 BTU por segundo. Ese es el contenido de calor que está transfiriendo el horno. Determina la tasa, de flujo de energía asociada con esta transferencia de calor, suponiendo una temperatura ambiente de 77 grados Fahrenheit. Entonces aquí hay una imagen bien sencilla de lo que fuese el horno y que este horno está transfiriendo calor y cuánto sería la energía asociada a esa transferencia de calor. Aquí pues están los datos que nos dan. El horno se encuentra a 2000 grados Rankine, como he dicho, a 2000 Rankine. La temperatura de los alrededores, que no es más que la temperatura del estado muerto, igual a 77 grados Fahrenheit, que son 537 Rankine. Y la tasa de transferencia de calor, que es 3000 BTU por segundo. Entonces, cuando a mí me dicen la exergía asociada, me dicen el contenido máximo de energía que yo podía aprovechar en trabajo. ¿Qué condición teníamos con la energía cinética? Para diferenciar un poco. Energía cinética, la energía que yo pudiese aprovechar para generar trabajo es 100% la energía cinética. Pero cuando es calor, la energía máxima que yo puedo aprovechar de este calor para convertirlo en trabajo no es el 100% del calor en sí. Dado por las leyes de la termodinámica, yo no puedo aprovechar el 100% del calor para transformarlo en trabajo. Siempre va a haber un porcentaje que es energía que no está disponible. Pero ¿en qué porcentaje es que yo realmente la puedo aprovechar máximo? Pues eso me lo da este valor que está en este paréntesis. Igual a 1 menos T sub L entre T sub H. ¿Qué era T sub L? Esto cuando mirábamos máquinas térmicas, termodinámica 1, T sub L es la temperatura de la fuente de, ¿cómo podemos decir? Del reservorio de menor temperatura. O cuando se da intercambio de calor entre dos ambientes sería el ambiente de menor temperatura. Y T sub H sería el ambiente de mayor temperatura. En este caso, el ambiente desde el cual se está moviendo el calor hacia el ambiente de menor temperatura. Estaremos diciendo que T sub H sería la temperatura en el horno y T sub L la temperatura de los alrededores. Son los dos ambientes que están intercambiando calor. Y de este calor intercambiado, solo un porcentaje yo pudiese aprovechar para generar trabajo. Hay otro porcentaje que aunque se esté transfiriendo en forma de calor, pero es energía no disponible. No lo voy a poder utilizar 100%, a diferencia de la energía cinética y la energía potencial, pero la energía potencial pues no hemos abarcado un ejemplo que involucre energía potencial. Bien, entonces, si es calor involucrado, ¿cuál es la energía asociada a esta transferencia que yo podría aprovechar en trabajo? Y este se convertiría pues en un trabajo máximo, un trabajo reversible. Es igual al propio calor que se está transfiriendo, ya sea que se está transfiriendo contenido de calor, multiplicado por un porcentaje que es igual a 1 menos T sub L entre T sub H. Esta ecuación es muy parecida a la eficiencia de la máquina de Carnot, nada más que la máquina de Carnot es, bueno, mejor dicho, eso es la eficiencia similar a la máquina de Carnot. También en las máquinas térmicas la eficiencia se evalúa en valores de calores, pero cuando ella quiere involucrar la eficiencia máxima es relación de temperaturas. Entonces,
Este porcentaje es el que yo puedo transferir, o mejor dicho, este porcentaje es lo que yo podría aprovechar para convertirlo en trabajo cuando tengo transferencia de calor. Ahora bien, TSUL es el ambiente de menor temperatura y nuestro ambiente sería el estado muerto o las condiciones del exterior. Entonces yo lo reemplazo por T sub 0. Esto es solamente para ver por qué yo reemplacé por T sub 0 acá. Bien, entonces si ya tenemos claro que el trabajo máximo que yo puedo realizar asociado a una transferencia de calor, que en sí pues sería el aprovechamiento de la exergía debido a esta transferencia de calor, va a ser igual a 1 menos, y aquí hay que tener cuidado. Estas fórmulas tienen que ser aplicadas con temperaturas absolutas. Sistema inglés en ranking, sistema internacional en Kelvin. No vayamos a usarlo con grados Celsius o con grados Fahrenheit. Tienen que ser temperaturas absolutas. Entonces debemos pasar, si en caso, bueno, T sub H ya me lo dan en ranking, temperatura alrededores me lo dan en Fahrenheit, entonces necesitamos pasarlo primero a ranking. Y una vez que hacemos eso, pues ya podemos aprovechar o ya podemos ingresar los valores. Tenemos pues T sub 0, que es la temperatura de los alrededores, 537 ranking, y temperatura del horno, 200 ranking. Y la tasa de transferencia de calor, que eran 3000 BTU por segundos. Y esto me da que el trabajo máximo que yo podría aprovechar si yo tuviese una máquina que pudiese generar energía al recibir calor, fuese 2195 BTU por segundo. 2195 BTU por segundo. ¿Qué ejemplo podría ser de máquina que transforma calor en energía? Pues habríamos que verlo más adelante. Pudiese ser algo muy similar a los colectores solares. Bien, conceptos que tenemos aquí nuevos es que la exergía debido a la transferencia de calor no es el 100% de ese calor, es un porcentaje, y ese porcentaje, el máximo es 1 menos T sub L entre T sub H. Y esto pues ya viene de conceptos de máquinas térmicas y de máquina de Carnot. ¿Qué pasó con los otros 805 BTU por segundo? Pues simplemente por termodinámica no estaban disponibles para poderlo aprovechar en trabajo. Siempre hay un calor que se va a disipar hacia los demás alrededores, que se van a perder. Si fuese una máquina térmica, se pierde por el cuerpo de la máquina térmica, debido a todo ese tipo de situaciones que hacen que esa energía no esté disponible. Bien, entonces tenemos ejemplo de transferencia de exergía por energía cinética y transferencia de exergía debido a una transferencia de calor. Bien, ya vamos entrando un poco más. Vamos a ver ahora otro ejemplo que también es del libro, es el 8.3, que involucra también un concepto que acabamos de aprender en el 8.2. Transferencia de exergía debido a una transferencia de calor, pero ahora vamos a involucrar una irreversibilidad. Vamos a involucrar unas irreversibilidades. ¿Qué era la irreversibilidad? Pues era toda aquella energía que yo no puedo aprovechar debido a irreversibilidades de los sistemas. Toda aquella energía que yo desperdicio para vencer irreversibilidades, pues eso es la irreversibilidad, que también lo podemos ver como destrucción de exergía, como aquella exergía que yo utilicé, pero no para mi fin, que era generar trabajo, sino aquella exergía que yo utilicé para vencer irreversibilidad. Y siempre hablamos que la irreversibilidad más conocida, pues es la fricción. Entonces, esa energía que yo utilizo y que se pierde por vencer la fricción, es exergía desaprovechada o exergía destruida. No la pude llevar a convertirla en trabajo, sino que la utilicé para vencer una fricción. Bien, entonces, ejercicio 8.3. Ejercicio 8.3, aquí tenemos una imagen que ya nos vamos a ir familiarizando bastante este tipo de imagen. Bueno, realmente es de termodinámica 1, cuando simbolizamos una máquina térmica. Una máquina térmica que recibe calor de una fuente, 1200 Kelvin en este caso,
Por lo tanto, bueno, esta es la fuente de mayor temperatura. Por lo tanto, este se convierte en T sub H. Y un sumidero, 300 Kelvin, que es menor temperatura, se convierte en T sub L. Luego, pues, al haber este diferencial de temperaturas, pues yo tengo un flujo de calor. Esta es la fuerza motriz que hace que se mueva el calor de un ambiente a otro. ¿Con qué velocidad? Pues me lo del libro. ¿Y cuánto trabajo se genera? Esta máquina térmica, con estas condiciones de trabajo, pues 180 kilowatts. Bien, entonces leyendo el ejercicio, una máquina térmica recibe calor de una fuente de 1200 Kelvin, que en el caso anterior era un horno. Aquí pues puede ser puede ser vapor, puede ser un hogar donde intercambió calor. Y a una tasa de 500 kilojoules por segundo. Y rechaza calor de desecho. Esta es parte del calor que no está disponible para poderlo convertir en trabajo. De desecho a un medio a 300 Kelvin. La salida de potencia a la máquina térmica es 180 kilowatts. No me dicen máxima. Quiere decir que esta potencia es la potencia real. Y me piden determinar la potencia reversible, que sería la potencia ideal. La potencia si yo no tuviese irreversibilidades. Y la tasa de reversibilidad para este proceso. Entonces aquí yo estoy involucrando dos potencias, potencia real, potencia térmica, potencia reversible máxima y la irreversibilidad. Datos con que contamos, T sub H, como hemos mencionado, 1200 Kelvin, T sub L, 300 Kelvin, transferencia de calor, 500 kilojoules por segundo, potencia, sería potencia real, 180 kilowatts. Me preguntan la potencia máxima o la tasa máxima de generación de trabajo que yo podría tener al trabajar en estas condiciones y la irreversibilidad. Bien, ya tenemos la potencia máxima, perdón, tenemos la potencia real, 180 kilowatts, nos hace falta encontrar como primer inciso trabajo reversible o la velocidad con que realiza el trabajo reversible, que al final es una potencia. Nuevamente, como es el trabajo reversible, sería pues el aprovechamiento de exergía. La exergía que yo puedo transferir debido a qué? Debido al calor. Entonces, nuevamente es un caso similar al ejemplo anterior. De todo el calor que se transfiere, solo un porcentaje puedo convertir en trabajo. El resto de calor que no puedo transferir, pues se desecha al sumidero. ¿Cuánto va a ser? Pues esto va a ser igual a 1 menos, nuevamente, tenemos que tener temperaturas absolutas. Y bueno, el libro ya me lo da en temperaturas absolutas, entonces no necesito hacer ninguna conversión. T sub L 300 entre T sub H 1200, temperatura del sumidero, temperatura de la fuente. En el ejemplo anterior, la fuente era el horno y el sumidero era el ambiente exterior, entonces por eso utilizábamos T sub 0. Bien, y por 500, que son los kilojoules por segundo. Kilojoules por segundo, que es igual pues a kilowatt. Bien, entonces, luego de multiplicar, yo puedo aprovechar 375 kilowatts máximo. Eso es lo máximo que yo puedo aprovechar de esta transferencia de calor, 375 kilowatts. Esta fuese, o este sería, mejor dicho, el trabajo máximo que yo podría aprovechar de esta transferencia de calor, 375 kilowatts. O mejor dicho, el trabajo reversible. Bien, ¿qué más? Tenemos el trabajo máximo que yo puedo aprovechar. Tengo el trabajo que realmente aproveché. ¿Qué sería la reversibilidad? Pues como lo vimos en los conceptos anteriores, es que la reversibilidad es la diferencia entre el trabajo reversible menos el trabajo real. Es decir, el trabajo que yo tenía disponible para aprovechar menos el trabajo que realmente pude aprovechar. Y esto es igual a 375 menos 180, igual a 195 kilowatts. ¿Eso por qué no los aproveché? Pues eso es debido a ineficiencias de la máquina térmica, por
pérdidas de calor a través de los cuerpos mecánicos de los equipos. Pueden ser por fricción, por fugas, puede ser también. Se perdieron 195 kilowatts de estos 375 que tenía disponible máximo y solo aproveché 180. Y de estos 35, ¿de dónde vinieron? De la transferencia de calor que yo tenía como 500 kilowatts, pero que por cuestiones de termodinámica no puedo aprovechar los 500 máximos. Hay 125 que no los puedo aprovechar ni en condiciones ideales. Y eso pues se va al sumidero. Y eso es importante cuando veamos ciclo de potencia también. Bien, entonces, primer ejercicio es para conceptos de transferencia de energía por energía cinética, que es la propia energía cinética, es decir, el 100% de energía cinética. Ejercicio 2, conceptos de transferencia de energía por calor, donde ahí yo no aprovecho el 100% del calor, sino que es solo un porcentaje. Y ese porcentaje está dado por esta eficiencia, 1 menos T sub L entre T sub H. Y concepto de irreversibilidad, que es la diferencia en el trabajo máximo que tenía para aprovechar menos el trabajo que realmente aproveché. 195 kilowatts en este ejercicio. Bien. Ingeniero, ¿Sí? la irreversibilidad es potencia, entonces. Es potencia que no aproveché. Podríamos decirlo. Pero también podría ser trabajo reversible menos trabajo. Se podría calcularlo con el trabajo. Sí. Digamos, si no tuviese tasa de transferencia de trabajo, que es potencia, yo pudiese tener W sin el punto. Nada más que en ese caso serían kilojoules por kilogramo. Entonces aquí serían kilojoules por kilogramo. Como yo tengo tasa, entonces mis resultados son en tasa, en términos de potencia. Entonces, si fuese, así como hasta ahorita es potencia, pudiésemos decir que son 195 kilowatts de potencia que no aproveché. Si fuese, si yo no conociese la masa y aquí fuese, digamos, estos datos me lo hubiesen dado en kilojoules por kilogramo, aquí fuese 195 kilojoules de kilogramo que no pude aprovechar del trabajo que yo tenía disponible. Entonces, de cualquiera de las dos formas, yo calculo la reversibilidad. El concepto es el mismo, solamente que lo puedo definir en términos de diferencia de potencias, como está ahorita, o diferencia de trabajos, si no tuviese conocimiento de la masa, sino que solo tuviese kilojoules por kilogramo. Y esta Q sería una Q minúscula, y estas W fuesen W minúscula. Eso pues por convención de simbología. Gracias, ingeniero. Bueno. Bien. Realmente ya avanzamos 3 ejercicios. Para hoy son 6 ejercicios, pero los que vienen pues ya son más. Ya hay que obtener datos de tablas. Vamos a ver el siguiente. Si no hay, bueno, si no hay otra consulta, vamos a ver el siguiente. Bien. Para estos ejercicios era la parte B que yo mencioné el domingo pasado. Repasar un poco las propiedades de las sustancias en caso que pues que hayan pasado varios periodos de termodinámica 1 y que necesitásemos dar ahí un par de repasos, sobre todo en saber qué repaso podría ser, bueno, qué es líquido saturado, vapor saturado, zona de mezcla, qué es la calidad, cómo calcular la calidad, vapor sobrecalentado, líquido comprimido, cómo obtener esos datos, ya sea de entalpía, entropía o volumen específico de las tablas de propiedades de las sustancias. ¿Cómo saber si a mí me dan temperatura y presión? ¿Cómo saber en qué zona estoy? Si estoy como una mezcla, o si estoy como vapor sobrecalentado, si estoy como líquido comprimido. Entonces, el tipo de repaso es el que necesitábamos. Si no, pues va a tocar, pues, al ver el ejercicio y al mismo tiempo, pues, ir haciendo el repaso cada quien. Este ejercicio, pues, ya trata sobre cambio de exergía. Cambio de exergía en un proceso, en este caso un compresor, que es un tipo de dispositivo de un sistema abierto de flujo estacionario. Sistema abierto porque hay una transferencia de masa entrando y saliendo. Estacionario porque sus propiedades cambian con una posición, pero se mantienen constantes con respecto al tiempo. Eso pues también es de termodinámica 1.
Solo cambian sus propiedades debido a una posición, pero sus propiedades a través del tiempo permanecen iguales, permanecen constantes. ¿Qué más? Bueno, entonces partamos de un compresor, que es el ejemplo 8.8 del libro. Y este pues es un compresor, pues con un refrigerante, pues sería un compresor de un circuito de refrigeración que trabaja con refrigerante químico 134A. Será comprimido en forma estacionaria. Aquí es lo que mencionábamos, que cumple de que sus propiedades no cambian con respecto al tiempo, solo con respecto a la posición. Comprimido en forma estacionaria por un compresor desde 0.14 megapascales y 200 grados centígrados hasta 0.8 megapascales y 500 grados centígrados. Es decir, condiciones iniciales, condiciones finales, o entrada, salida, o estado 1, estado 2, como lo queramos llamar. Considerando que las condiciones ambientales son 20 grados centígrados y 95 kilopascales, este sería T sub 0 y este sería P sub 0. Solamente para diferenciar lo que son condiciones de estado muerto. Determinar el cambio de exergía del refrigerante durante este proceso. Y también, pues, la entrada de trabajo mínimo que necesita ser proporcionado al compresor por unidad de masa de refrigerante. Tal vez como concepto adicional, no recuerdo si lo mencionamos en la clase anterior, es que la exergía o el cambio de exergía me da el trabajo reversible. Y siempre hemos mencionado que es el trabajo máximo que yo puedo aprovechar. Ahora bien, cuando eso es un dispositivo que produce trabajo, pero cuando es un dispositivo que consume trabajo, debiese de ser el trabajo mínimo que yo debo consumir. Entonces, el cambio de exergía lo podemos ver como el trabajo máximo que yo puedo generar en un dispositivo que produce trabajo. ¿Cuál podría ser? Una turbina, produce trabajo. O el consumo mínimo de trabajo en un dispositivo consumidor de trabajo, como un compresor. Un compresor consume trabajo o consume potencia en una red eléctrica. Entonces, lo ideal es que ese compresor consuma menos. Pues, tengo menos costos. Y en una turbina, lo mejor es que una turbina genere más potencia, pues genero más, aprovecho más. Entonces, en nuestro caso, que es un compresor, por eso el edificio dice la entrada mínima que debe ser proporcionado. Esto es porque un compresor es consumidor de trabajo y para que sea más eficiente, él debería consumir menos trabajo para lograr el objetivo, que es elevar la presión y temperatura del refrigerante. Bien, aquí viene un concepto similar al que acabamos de hablar, que aquí todo va a estar dado por unidad de masa, que no me están dando el flujo másico. Si me dicen un volumen específico, bueno, si me dicen el flujo másico en sí, o me dicen el volumen específico, o una velocidad, y con el volumen específico yo pudiese encontrar masa, y creo que ese es el último ejercicio, que es esta situación. No me dan masa, entonces todo lo voy a calcular por unidad de masa. Todo lo voy a dejar como unidad de masa. Bien, ¿qué tenemos de datos? Aquí tenemos la imagen, tenemos las condiciones de entrada, 0.14 megapascales y menos 10 grados centígrados. Tenemos condiciones de salida, 50 grados centígrados, 0.8 megapascales, condiciones alrededor en 20 grados centígrados. Y la ecuación, pues, que hemos estado aprendiendo para cambio de exergía de un sistema abierto de flujo estacionario. Caso típico de sistemas abiertos de flujo estacionario, pues las turbinas, las bombas, compresores, intercambiadores, condensadores, evaporadores, ¿qué más pudiésemos tener? Toberas, difusores, todo aquel sistema que yo pueda intercambiar energía, pero que yo tenga entrada y salida de masa. Y que aparte de eso, pues sea flujo estacionario. Bien, entonces ahí tenemos la ecuación. Es igual a el cambio de exergía, perdón, es igual a un cambio de entalpías, cambio de destrucción de exergía, que es en este caso cambio de entropía por T sub 0, cambio de energías cinéticas, cambio de energía potencial, que estos últimos dos normalmente, comparado con los otros valores, porque mencionamos hace un momento que estos dos términos, antes de sumar, yo debía pasarlos a kilojoules, ya sea a kilojoules
kilojoules por kilogramo. Entonces tengo que dividirlo entre 1000. Entonces normalmente estos dos valores son cercanos a 0. Entonces los podemos despreciar a menos que en el ejercicio diga lo contrario. No especifica en velocidades de entrada y salida. Entonces significa que sí lo tengo que considerar. De lo contrario, estos dos van a ser despreciables. Bien, por ahorita pues definamos las condiciones que nosotros tenemos. Si vemos la ecuación para el cambio de exergía, yo necesito conocer entalpías antes y después, entropías antes y después, velocidades antes y después, y alturas antes y después. Entonces, antes de continuar con las ecuaciones, encontremos primero los datos. Yo acostumbro a hacer eso. Antes de empezar a aplicar la ecuación, mejor encuentro todos los datos que yo pueda encontrar para cada uno de los estados. ¿Por qué debo hacerlo? Porque si vemos las condiciones, en ninguna me están dando entalpía, entropía, velocidad o cambio de altura. Ya mencionamos que estos últimos dos son despreciables, entonces yo necesito conocer entalpías y entropías antes y después. El único dato que me dan directo es la temperatura de los alrededores. Entonces, antes de continuar, encontremos estos valores. ¿Qué valores? Entalpía y entropía. Bien, entonces, estado 1, tenemos una temperatura de menos 10 grados centígrados y tenemos una presión de 0.14 megapascales. Necesitamos entalpía y entropía. Estado 2, tenemos 50 grados. ¿Sí? En el problema dice que la temperatura 1 es 210 y en los datos dice que es negativo 10. Ah, perdón, cierto. Vamos a repasarlo. Ahora sí. Solamente para estar seguros, vámonos mejor al libro. Vamos a estar seguros si es 210 o es para que no nos vaya, para que no vayamos a cometer algún error. 210 porque está comprimiendo, entonces saldría más frío porque la otra temperatura es 50 grados. Es 8.8, vamos a ver. Sí, lo correcto es menos 10. Entonces el que está erróneo es el enunciado. Ahora sí. Sí, el enunciado era el que estaba erróneo. Bueno, aquí se corrió el signo menos. Pero sí, lo correcto es como está en imagen. Bueno, realmente voy a calcular ahora las propiedades, ya con la corrección que hicimos. La corrección era en el enunciado nada más. Ahí al copiar, pegar, pues se me fue el número 2. Pero el correcto es como está en imagen. Temperatura 2, 50 grados y 0.8 megapascales. Temperatura alrededor, 20 grados centígrados. Bien. Cuando yo busco estas propiedades en las tablas, ¿qué tablas van a ser? Pues las propiedades de las sustancias que están al final del libro, con refrigerante 134A, donde tenemos que entalpía 1 va a ser igual a 246.37 kilojoules por kilogramo, entropía 1, 0.9724, estado 2, 286.31 la entalpía, y 0.9803 la entropía, kilojoules por kilogramo. Kilojoules por kilogramo por Kelvin. Entonces, estas son las propiedades que me hacen falta. Pero vamos a ver, estas propiedades que están en el cuadro rojo, las extraemos de las tablas de las propiedades. Entonces, vamos a hacer el repaso de cómo fue que las obtuvimos. Entonces, me voy a ir al PDF de las tablas, que son las tablas que están al final del libro. Buscamos la tabla que tenga que ver con nuestra sustancia. En este caso, pues el refrigerante 134A. Y la primera que tenemos, pues, es desaturado. Pero no me dice en ningún lado si es vapor saturado.
Debe ser sobrecalentado, pues un compresor debe trabajar con gas, no puede trabajar con propiedades que estén sujetos a que se forme líquido. Pues el compresor no está diseñado para eso. Pero vamos a hacer el repaso. Imaginemos que tenemos una presión de 0.14 megapascales. Entonces lo buscamos mejor la tabla de presión. Esta es de temperatura. Referente 134, aquí está. Entonces, 0.14 megapascales igual a 140 kilopascales. ¿Qué temperatura debería de tener si fuese saturado? Debiese de tener menos 18. Ahora bien, si yo tengo una sustancia a 140 kilopascales y debería estar a menos 18.77 grados, ahí estaría en una zona de mezcla. Pero si yo estoy a esta presión, pero estoy a una temperatura menor a la que debería de estar, estoy en líquido comprimido. Pero si mi temperatura es mayor a la que debería estar, estoy como vapor sobrecalentado. ¿Cuál es nuestra temperatura ahorita? Menos 10 grados centígrados. Menos 10 es mayor que menos 18. Entonces estoy como vapor sobrecalentado. Entonces no me quedo en esta tabla, sino que me voy a la siguiente. Bueno, a la de sobrecalentado y me ubico en 0.14 megapascales. Voy a usar los comentarios aquí para saber cuáles son los valores que yo voy seleccionando. Por ahorita pues selecciono la presión. ¿Y cuál es la temperatura? Menos 10 grados centígrados. Entonces me ubico en menos 10 grados centígrados. Con eso yo voy a obtener las propiedades. Bueno, ¿qué propiedades necesito? Necesito entalpías y entropías. Bueno, yo tengo toda la tabla mostrándose. Si acaso no se miran, pues si no se miran bien los números, me avisan. Si se mira bien, pues entonces estamos bien. Bien, Sí, mira entonces, bien. se mira bien, ¿verdad? Entonces necesitamos entalpía y entropía. Si hacemos la intersección, menos 10 grados centígrados, con entalpía, pues tenemos estos dos valores de acá. Y esto debería ser entalpía, 246.37, aquí lo tenemos, y entropía, 0.9724, aquí lo tenemos en el PowerPoint, en la presentación. Entonces, ahí ya tuvimos las condiciones en la entrada. Importante ese concepto que acabamos de hablar. ¿Cómo yo sé si solo me dan presión y temperatura? ¿Cómo yo sé si estoy como líquido, como zona de mezcla, como líquido comprimido o como vapor saturado? Nuevamente, voy a regresarme nuevamente para hacer el repaso nada más. Me pasé en la tabla de presión. Me ubico en 140 kilopascales, que es lo que yo tengo, y miro qué temperatura debería tener si yo estuviese en la zona de mezcla. Si mi temperatura es mayor, la temperatura real es mayor, es vapor sobrecalentado. Si mi temperatura es menor, es líquido comprimido. Como es vapor sobrecalentado, en mi caso, ahorita, entonces me voy a las tablas de sobrecalentado. Si fuese menor, fuese líquido comprimido. Fuese líquido comprimido a menos 10. No, tendría que ser menor a menos 18, por así decirlo, menos 30, por así decirlo. ¿Qué pasa con las propiedades de una sustancia cuando es líquido comprimido? Para obtener las propiedades, si yo no tengo tablas de líquido comprimido, que era lo que hacíamos en termodinámica 1. Aproximábamos HF como H de líquido comprimido a la temperatura que se encontrase la sustancia. Entonces así era como lo hacíamos en termodinámica 1. Bien, condición de salida, tenemos temperatura 50 grados y presión de 0.8 megapascales. Hagamos lo mismo. Vámonos a, ¿cuánto era? Presión 0.8 megapascales. Estoy hablando de 800 kilopascales. Yo debería tener, si fuese una mezcla, debería tener 31.31 grados centígrados, pero yo tengo
Nuevamente 50 grados centígrados. Otra vez estoy arriba de 31.35. Entonces nuevamente es vapor sobrecalentado. Y pues un compresor eso es lo que hace. Eleva la presión, pero al final lo que está haciendo es sobrecalentando. Entonces si ya tenía vapor sobrecalentado en la entrada, pues en la salida va a seguir siendo vapor sobrecalentado. Entonces la presión es 0.8 megapascales. Vamos a buscarnos en la tabla de 0.8. Aquí está la tabla de 0.8 megapascales, pero tenemos 50 grados centígrados, entonces estamos acá. Y necesito los valores de entalpía y entropía, y esos son las penúltimas columnas. Primero entalpía y después entropía. Entalpía 286.71. Aquí está todo el libro, está en el procedimiento del libro. Y entropía 0.9803. Aquí está también. Entonces ahí tenemos los datos entrada y salida de entalpía y entropía. Bien, entonces ahora ya vimos de dónde salen esos datos, que el libro pues solamente los escribe ya directamente porque pues no se hace esa parte de extracción de los datos. Entonces aquí hacemos el repaso para que recordemos un poco cómo obtener esos datos. Bien, veamos qué tenemos. Voy a regresar a la presentación, pues ya no necesito estar en la tabla. ¿Qué tenemos? Ya tenemos las entalpías, tenemos las entropías, velocidad, energía cinética despreciable y energía potencial despreciable. Y tenemos la temperatura del estado muerto. Entonces podemos proseguir. Aquí pues yo ya resumo todos esos datos que tenemos. Trato siempre de dejarlos aquí para que nos sirvan en la introducción de datos. En menos que no quepa, entonces tenemos que regresar a la diapositiva anterior. Pero aquí si cabe, a mí la primera consulta que nos hacen es cambio de exergía, que al final pues es el trabajo reversible. Tenemos ya tachados los términos que son despreciables y solo me quedan entalpías, entropías. Entalpías 2 menos entalpía 1, pues los obtuvimos del libro. Entalpía 2, 286.71, menos entalpía 1, que es 246.37. T sub 0, T sub 0, y aquí hay que tener cuidado, es temperatura absoluta. Esta siempre va a ser temperatura absoluta. Entonces, el libro, bueno, aquí tengo que corregir esto nuevamente. El libro me da que la temperatura a los alrededores es 20 grados centígrados, pero tengo que pasarlo, sistema internacional, tengo que pasarlo a Kelvin. Para eso, pues sumamos 273 antes de aplicar la calculadora a la ecuación. Y luego, pues las entropías, entropía 2.9803, entropía 1.9724, entropía 1. Tenemos todos los datos, no nos falta nada. Tenemos la conversión de centígrados Celsius a Kelvin en la temperatura de los alrededores. Y entonces al aplicar la ecuación en la calculadora, ese cambio de exergía es 38.03. Por conceptos, y hemos visto que eso es igual al trabajo reversible, el trabajo que yo podría aprovechar o el trabajo mínimo que yo podría consumir. En este caso, pues el trabajo mínimo que yo debería consumir, que sería de 38.03 kilojoule por kilogramo. Como no tengo masa, no lo puedo pasar a tasa o potencia. No lo puedo multiplicar por 1 kilogramo por segundo. Entonces lo dejo en kilojoule por kilogramo. Y ese sería pues el trabajo reversible por unidad de masa. Bien. Ya este ejercicio pues ya fue más extenso, un poquito más largo, pero los dos ejercicios que vienen son similares. Consultas sobre la extracción de los datos en las tablas. Bueno, lo vamos a seguir haciendo en los otros dos ejercicios, entonces podríamos continuar. 8 y 10, creo que a las 9 estaríamos terminando la clase. Creo que 6 ejercicios suficientes
Vemos otros 6 el otro domingo y 6 el otro, sí, tendrían 18 ejemplos para estudiar. Bien, bueno, miento porque los ciclos de potencia son largos. Es como que este ejercicio ha hecho 4 veces, entonces realmente es un par de ejercicios lo que veníamos de ciclos de potencia. Bien, entonces si no hay consultas, pasamos al siguiente ejercicio. Este era un compresor, ¿sí? Con esa fórmula no es necesario hacerlo por partes, va a hacer el estado 1 con el estado del ambiente. Ahí de un solo se hace. Sí, o sea, hacer este primero, este término después, este después y este después. Sí, No, sí. no es necesario. Se puede hacer y después se ingresan o lo ingresan directo. Tal vez al ingresarlo directo se hace más larga la ecuación a meterlo en la calculadora y hay que tener un poco más de cuidado de no tener un error de dedo, pero sí se puede. Y pendiente las unidades. Yo no las escribo, pero ya sabemos que aquí estamos trabajando en kilojoules por kilogramo. Si estuviese multiplicando una masa, mi resultado fuese kilowatts. Eso hay que tener siempre el cuidado de las unidades y de ingresar temperaturas absolutas. Ah, y lo demás que mencioné. Si tuviésemos energías cinéticas y potencial, deberíamos dividir estos términos entre 1000. ¿Por qué? Porque los paréntesis anteriores dan kilojoules por kilogramo. Pero estos últimos dos términos, así como están, dan joules por kilogramo. Entonces hay que tener cuidado de pasarlos a kilojoules, es decir, dividir entre 1000. Bien. Porque los llevo un poco rápido. Otro ejemplo del libro. Creo que este es el último del libro. El otro, creo que el otro sí es ya de la guía de ejercicios. Es más, ya les puedo ir asignando la tarea también. O podría ser el otro domingo. Bien. Tenemos otro ejemplo que es el 815. Es también un sistema abierto, flujo estacionario, una turbina de vapor. Una turbina de vapor, ahora ya cambiamos el concepto. El compresor es un elemento que consume trabajo. La turbina es un elemento que produce trabajo. Pues esa turbina pues, va a un generador y pues, se produce energía eléctrica. Bien, entonces el ejercicio 815 nos habla sobre una turbina de vapor que entra agua de forma estacionaria, es decir, que la masa que entra es igual a la masa que sale, y todas estas condiciones se mantienen constantes a través del tiempo. Pregunta, si manejamos qué es forma estacionaria, ¿verdad? Bueno, los elementos son de forma estacionaria. Estacionario me refiero a que esta condición de entrada y esta condición de salida cambia a medida que el agua entra a la turbina y sale de la turbina. Digamos, entra a 3 megapascales, empieza a perder presión, en un momento está a 2.5, 2, llega a 1, hasta que sale a 0.2 megapascales. Eso es cambio de las propiedades de acuerdo a la posición, es decir, entra a 3 megapascales y sale a 0.2. Entra a 450 grados centígrados, empieza a perder energía, se empieza a enfriar y sale a 150. Eso es cambio de condición de las condiciones de acuerdo a la posición. Pero ¿qué es de acuerdo al tiempo? De acuerdo al tiempo es constante. ¿Por qué? Si ahorita voy a la turbina y mido, va a medir 450 grados centígrados en la entrada. Si regreso una hora después, va a medir otra vez 450 centígrados. Regreso al siguiente día y va a seguir midiendo 450 grados centígrados. Eso quiere decir que esta propiedad no cambia con respecto al tiempo en la entrada. Y en la salida, pues si yo mido ahorita, mido dentro de 2 horas, mido dentro de un día, dentro de un mes, siempre va a medir 150 grados centígrados. Entonces, eso es constante con respecto al tiempo. Con respecto a la posición, pues se mueve y va bajando de temperatura. Y con respecto al tiempo es que no importa dónde mida, esa medición siempre va a ser constante
hoy, mañana o cuando yo mida. 150 grados centígrados siempre va a medir la salida, no importa en qué tiempo yo lo mida. Ahora bien, si en la entrada mide 450 y yo regreso dentro de una hora y aquí ya está entrando a 400 y regreso dentro de un día está midiendo 300 grados, ya eso no es constante con respecto al tiempo y no sería estacionario. Y nuestras fórmulas cambiarían bastante. Entonces, esa es la diferencia entre flujo estacionario y no estacionario. Otra es que la masa que entra y la masa que sale es exactamente la misma. No puede ser diferente masa entrando y saliendo, porque entonces estaría acumulando masa en la turbina o se estaría quedando vacía. Y eso no es flujo estacionario. Flujo estacionario es masa constante. Bien, ese era un paréntesis. ¿En qué estábamos? Ah, bueno, no habíamos ni leído el enunciado. Entonces, estamos con una turbina en la cual entra más agua en forma estacionaria, es decir, que siempre entra con la misma temperatura y con la misma masa y se mantiene constante con respecto al tiempo, a 3 megapascales y 450 grados centígrados. Y a una razón de 8 kilogramos por segundo. Aquí sí me están dando la masa, 8 kilogramos por segundo. O me lo están dando, mejor dicho, en flujo másico o en tasa de flujo de masa. Y sale a 0.2 megapascales y 150 grados centígrados. El vapor pierde calor hacia el aire de los alrededores a una tasa de 300 kilowatts. Pierde calor por ineficiencia en el aislamiento térmico. Y este calor pues es energía que no aprovecho para convertir en trabajo. Y el cual se halla a 100 kilopascales y 25 grados centígrados. Las condiciones del exterior son 25 y 100 kilopascales. Mientras que los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes, determinar la salida de potencia real, una, la salida de potencia máxima posible, que estaríamos hablando del trabajo, la velocidad con que realiza trabajo reversible, la eficiencia según la segunda ley, la exergía destruida y la exergía del vapor en las condiciones de entrada. En este último hay que diferenciar que no es cambio de exergía lo que me piden. Solo me dicen cuál era el contenido de exergía en la entrada, en este punto de acá. Bien. Todos esos datos pues están contenidos en esta imagen. Aquí tenemos los datos que me piden que yo encuentre. Trabajo, bueno, como me lo están pidiendo en potencia es la velocidad con que realiza el trabajo. Por lo tanto, aquella ecuación que vimos, tenemos que multiplicarlo por un flujo másico. Ya me lo dan. Ahí estamos bien. Necesitamos encontrar el trabajo real con potencia reversible, a la potencia máxima que yo podría aprovechar sin irreversibilidades. La eficiencia según la segunda ley que me dice cuánto aproveché versus el máximo que pude haber aprovechado. La exergía distribuida, que sería la diferencia entre lo que aproveché y lo que pude haber aprovechado. Y la exergía en la entrada del vapor a la turbina. Nuevamente, voy a adelantar un poco. Vemos que yo necesito entalpías. Luego voy a adelantar un poco más. Nuevamente necesito entropías, necesito entalpías. Entonces, antes de seguir, voy a definir mis estados. Voy a ver qué datos tengo y qué datos necesito encontrar. Y son los datos que están en cuadro rojo. Estado 1, que tengo 450 grados centígrados y 3 megapascales. Estado 2, 150 grados centígrados, 0.2 megapascales. Estado muerto, 25 grados centígrados y 100 kilopascales. ¿Por qué en el ejercicio anterior no encontré entalpía y entropía del estado muerto? Y aquí sí. Bueno, aquí lo necesito encontrar porque me están pidiendo la exergía del vapor en la entrada. No es un cambio de exergía. Si vimos la ecuación de cambio de exergía, lo único que me involucra con respecto al estado muerto es la temperatura. Pero cuando ya es contenido de exergía en un estado dado, es temperatura, entalpía y entropía del estado muerto, lo que yo necesito. Y eso lo vamos a ver en la fórmula que está adelante. Entonces encontremos entalpía y entropía nuevamente. Vamos a hacer otra vez lo que hicimos hace un momento.
Ya sabemos que en una turbina tiene que entrar vapor sobrecalentado, pero vamos a asumir que no sabemos y que tenemos una presión de 3 megapascales. Entonces, vámonos a las tablas, pero ya no nos vamos a ir a refrigerante, porque la turbina es turbina de agua, entonces nos vamos a ir a las propiedades de agua. Bueno, de agua saturada. Esta es agua líquida comprimida, agua sobrecalentada. Vámonos a las tablas de agua saturada, pero tablas de presión, porque necesitamos comparar para saber si estamos en vapor sobrecalentado o en una mezcla. ¿Qué vamos a comparar? Voy a cerrar el libro para que. ¿Qué vamos a comparar? Primero, presión. Entonces vamos a ubicarnos, bueno, me olvidó cuánto era la presión, 3 megapascales, que deberían ser, vamos a ver si llega hasta ahí esta tabla. Sí, aquí. Deberíamos tener 3 megapascales son 3000 kilopascales. ¿Qué temperatura debería tener yo para que fuese una zona de mezcla? Debe tener 233.85. Pero tengo 450. Es decir, estoy por arriba de la temperatura que debería tener. Por lo tanto, es vapor sobrecalentado. Entonces, nos regresamos ahora a las tablas de sobrecalentado y nos buscamos la tabla de 3 megapascales. 2, 3, aquí está. Entonces, encerramos 3 megapascales y 450 grados centígrados. Nos ubicamos en esta línea de acá y vamos a intersectar con las columnas de entalpía y entropía. Entonces, cuando tenemos para entalpía, tenemos 3.344.9 kilojoules por kilogramo y entropía 7.0856. Aquí está. Estado 2, hagamos lo mismo. Estado 2, las turbinas sí puede ser que a la salida tengan vapor sobrecalentado o descarguen una mezcla con una calidad alta, una calidad de un 90%, o sea que es posible que en las turbinas sí pase que salga en la zona de mezcla. Entonces vamos a ver en qué condiciones estamos saliendo. Estamos saliendo a 0.2 megapascales. Entonces nuevamente vámonos primero a las tablas de presión, bueno, de agua saturada, pero tabla de presión, solo para verificar si estamos saliendo como sobrecalentado o como mezcla. 0.2 megapascales son 200 kilopascales. Debería salir a 120 grados centígrados. Vamos a ver a cuánto estamos saliendo. Estamos saliendo a 150. Entonces, quiere decir que la turbina sigue descargando vapor sobrecalentado. Entonces, vámonos a la tabla de vapor sobrecalentado. 0.2 megapascales. Estamos acá. 0.2 megapascales y eran 150 grados centígrados. Entonces estamos saliendo realmente nombres. Y tendríamos una entalpía de 2769.1 kilojoules por kilogramo y una entropía de 7.281 kilojoules por kilogramo Kelvin. Bien, ya tenemos los dos estados. Necesitamos el estado muerto. ¿Cuáles serían las propiedades del vapor si estuviese en equilibrio con el estado muerto? Eso significa que el vapor, vamos a asumir que el vapor terminara a 25 grados centígrados y 100 kilopascales. Entonces vamos a ver a 100 kilopascales cómo se encontraría el fluido, si líquido comprimido o zona de mezcla. 100 kilopascales, buscamos en la tabla de presión, estamos acá, y deberíamos estar a 99.6 grados centígrados, pero estamos a 25 grados centígrados. Como es menor, estamos líquido comprimido. Ahora bien, ¿qué pasa si no tenemos tabla para líquido comprimido? Creo que el agua sí tiene, pero son para presiones altas.
de agua sobrecalentado. Sí, pero son para presiones de 5 megapascales, 5 megapascales hasta 10 megapascales. Y yo solo tengo 0.2, entonces esta tabla no me sirve. Entonces regreso a las tablas de presión. Acá yo tendría que tener 25 grados centígrados y 100 kilopascales. No tengo tabla para líquido comprimido. Entonces, cuando tenemos la situación, una aproximación muy cercana es que consideremos las condiciones de líquido saturado a la temperatura que se encuentra el fluido. Entonces, por ejemplo, yo tengo 100 kilopascales y 25 grados centígrados. No tengo tablas de líquido comprimido, entonces voy a buscar las propiedades del agua a la temperatura a la cual ésta se encuentra. Es decir, se encuentra a 25 grados centígrados. Ahora nos vamos a ir a la tabla de temperatura. Cuando digo temperatura me refiero a que la primera columna es temperatura. Y busco el agua a 25 grados centígrados. Y las propiedades que yo voy a usar van a ser HF y van a ser SF. A la temperatura a la cual se encuentra el fluido. El fluido se encuentra a 50 grados centígrados. Entonces, ahí voy a sacar yo las condiciones. Entonces, lo que hacemos es intersectar. HF 104.83 y entropía 36.72. Si ven aquí, H sub 0, el libro lo simboliza como H sub F a 25. Esto significa que para la entalpía de esta condición lo voy a asumir como la entalpía de líquido saturado a 25 grados centígrados. Entropía lo mismo, la voy a asumir como la entropía de líquido saturado a 25 grados centígrados. Y así fue como obtuvimos estos valores de acá de las tablas. Entonces esos valores serían este de acá y este de acá. Bien, ya tenemos los datos, me regreso a la presentación. Ya tenemos todos los datos. Esperamos que ya tenemos todos los datos. Siempre pasa que puede ser que nos haya olvidado sacar un dato, entonces retornamos para obtenerlos. Bien, ¿qué nos hace falta? Bueno, entonces ya podemos aplicar las ecuaciones. Primero, potencia real. Y la potencia real va asociada a ley o mejor dicho, a primera ley. Y la primera ley va asociada a balance de energía. Va asociada a un balance de energía. ¿Qué nos dice el balance de energía? Que toda la energía que entra menos toda la energía que sale va a ser igual al cambio de energía del sistema. Pero si yo tengo un sistema de flujo estacionario, el cambio de energía del sistema es igual a 0. Y solo tendría que la energía que entra menos la energía que sale va a ser igual a 0. Por lo tanto, la energía que entra es exactamente igual a la energía que sale. Siempre que sea forma estacionaria. Si no es forma estacionaria, esta ecuación que está aquí no es valedera. Entonces, termodinámica 2 se basa en flujo estacionario. Entonces, no tendríamos problemas, pero ese es el concepto. En transferencia de calor, para los, no sé, termo 2 creo que es para eléctrica. Bueno, transferencia solo es mecánica, creo. Para transferencia de calor, sí se hace el estudio cuando yo tengo sistemas que no son de flujo estacionario, o sea que estas condiciones cambian con respecto al tiempo. Y allá pues sí es bueno recordar cuándo es estacionario y cuándo no es estacionario. Retornando al ejemplo, pues como es flujo estacionario, es valedera esta ecuación. Toda la energía que entra es igual a la energía que sale. ¿Qué energías pueden entrar? Pueden entrar calor, trabajo y energía de una masa entrando. Y puede salir calor, trabajo y una masa
saliendo. Y nosotros regresamos a la imagen, que yo la borré para hacer espacio. ¿Qué energía están entrando y saliendo en esta turbina? Primero hablemos de trabajo. Una turbina genera trabajo. Por lo tanto, solo tenemos trabajo saliendo. Pero no tenemos trabajo entrando. En una turbina, lo ideal es que no consuma calor ni produzca calor. La forma de que produzca calor es que por ineficiencia se pierda calor a través del cuerpo de la turbina. O sea, que el aislamiento esté en malas condiciones. Y este es el caso. Tengo 300 kilowatts de calor que se pierde. Salen de la turbina. Entonces aquí yo tendría calor entrando. Perdón, tendría calor saliendo. No voy a tener calor entrando. No voy a tener trabajo entrando, pero sí voy a tener trabajo saliendo. Y voy a tener energía de una masa que entra y voy a tener energía de una masa que sale. Entonces regresamos a la ecuación. Yo puedo tachar calor que entra y trabajo que entra. Porque no tengo trabajo entrando ni calor entrando al sistema. Pero sí tengo una masa entrando y esa contiene una energía. También tengo un calor que sale, que son los kilowatts que se pierden, que son 300 kilowatts. Tengo trabajo saliendo, que es el trabajo que genera la turbina. Y tengo energía en la masa saliendo. Yo lo que necesito es este trabajo. Que en sí, pues como está en letra mayúscula y con el punto, lo estoy representando como la velocidad con que se genera ese trabajo o potencia. Bien, entonces yo necesito despejar para este trabajo. Todo esto, calor pasa a restar, energía que masa que sale pasa a restar, energía de masa que entra queda positivo al otro lado. Llegamos a esta ecuación. Y esta ecuación, la energía de una masa, pues es la masa por su entalpía. Entonces lo representamos cada punto. Flujo másico por entalpía 1, flujo másico por entalpía 2 y el calor porque se sigue manteniendo con un símbolo. Aquí pues yo reordené un poco esta masa como el flujo estacionario, la masa que entra y que sale es la misma, es un factor común. Me queda H1 menos H2 y el calor que lo pasé al final de la ecuación. Ahí pues ya dedujimos la ecuación. Nuevamente, comprendamos el concepto, no nos memoricemos la ecuación. Bien, tenemos los datos. Veamos qué datos tenemos. Necesitamos entalpía, ya las encontramos. Calor que se pierde, pues lo tenemos del enunciado del libro. Tenemos flujo másico, también del enunciado del libro. Entonces podemos reemplazar. Masa, como he dicho, flujo másico, 8 kilogramos por segundo. Diferencia de entalpías, entalpía 1, 3344.9, menos entalpía 2, 2.769.1, entre kilojoules sobre 10 kilogramos. Menos el calor que se pierde a través de las paredes de la turbina, que este calor debería haber estado disponible, esa energía, para convertirla en trabajo, pero se perdió a través de las paredes de la turbina. Esto me da, o nos da, una potencia real de 4.306.4 kilowatts. Y eso es lo que se está generando con estas condiciones de trabajo. Es la potencia que se está generando con estas condiciones de trabajo, ya considerando lo que se pierde. Ya cuando resto lo que se pierde, lo que termino produciendo en potencia y disponible para transformar en energía eléctrica son 4.306.4 kilowatts. Bien, ya tenemos la primera potencia que me piden, que es la potencia real que genero. Parten pues de la primera ley de la termodinámica. Ahora nos falta la potencia máxima que yo debería haber generado. Y esa parte pues de la segunda ley. ¿Cuál es la potencia que yo debería haber generado? Pues ya lo hemos visto. Es el cambio de exergía del moverme del estado 1 al estado 2 o de las condiciones de entrada a las condiciones de salida de la turbina. Nuevamente tenemos la ecuación de cambio de exergía. Aquí nos menciona que las energías cinética y potencial son insignificantes nuevamente. También cancelamos este término. Y solo nos queda que el trabajo reversible, que pues es, o la potencia reversible, pues va a ser la potencia máxima
que yo podría aprovechar si no tuviese pérdidas. ¿Qué quiere decir? Que esa sería la potencia si yo no tuviese aquellos 300 kilowatts perdiéndose. Y aparte, pues que yo aprovechara todo el cambio de exergía que me proporciona el flujo másico. Solo se resume a cambios de entalpías, cambios de entropías, multiplicados pues por la temperatura de los alrededores. ¿Tenemos todos los datos? Sí, tenemos todos los datos. Tenemos entalpía 2 nuevamente, entalpía 1 nuevamente, ya los tenemos definidos cuando lo tuvimos de las tablas. Temperatura, nuevamente, hay que pasarlo a Kelvin. En el caso del sistema internacional, 25 más 273. Y el cambio de entropías, 7.856. Bueno, aquí está al revés. Y aquí debería ser al revés. Aquí debería estar 7.281 menos S1, 7.856. Este pues lo voy a corregir después de terminar la clase, antes de mandarles la presentación. Y esa creo que no recuerdo si no la he mandado. Entonces se lo desarrollé hasta ahora. Bien. Después de desarrollar, me salió que me había cortado la conexión. Me confirma si en caso se perdió algo. Trabajo reversible 5072.2 kilowatts. Este es el trabajo reversible. Este es el trabajo reversible que yo podría aprovechar máximo al cambiar el estado del flujo másico. ¿Quién lo hace? Pues la turbina. Eficiencia de segunda ley. Ya sabíamos que nos define la eficiencia de segunda ley. Me define cuánto yo aprovecho versus el máximo que yo pude haber aprovechado. Si vemos la turbina, ¿qué fue lo que yo aproveché? Un trabajo real, encontrado en el dispositivo anterior. ¿Y cuál es el máximo que yo pude haber aprovechado? Pues el trabajo reversible. Entonces, con eso ya tenemos los datos para conceptualizar la eficiencia de la segunda ley. Trabajo real entre trabajo reversible o potencia real entre potencia reversible. Potencia real, 4306.4, encontrado en la diapositiva anterior. Y potencia reversible, 5072.2. Ambos son kilowatts, pero kilowatts se cancela porque la eficiencia es un valor adimensional, 0.849. Que si lo vemos en porcentaje, pues 84.9%. Es decir que aproveché el 84.9% de lo que tenía disponible para aprovechar, que era el trabajo reversible. Bien, ahí teníamos ya potencia real. Bueno, ¿qué conceptos hemos aplicado ya? Transferencia de energía por energía cinética, transferencia de energía por transferencia de calor, conceptos de irreversibilidad, trabajo real, trabajo reversible. Repasamos propiedades de las sustancias, cambio de energía, eficiencia segunda ley. Y este es un concepto que es el primero que vimos o que vemos antes de ver cambio de energía, que es la exergía del vapor en las condiciones de entrada, es decir, el contenido máximo de energía que yo tenía disponible en la entrada de la turbina. Vamos a regresar un poco. El contenido máximo de energía que yo tendría para convertir en trabajo en este punto. Que ese hubiese sido llevar este vapor a las condiciones de estado muerto. Pero como vemos, pues no lo llevamos al estado muerto. Por lo tanto, lo que tenemos es un cambio de exergía, un trabajo reversible. Pero ¿cuál hubiese sido ese contenido de energía máximo de el vapor a la entrada? Y eso pues es la ecuación esa no la tengo, la ecuación. Es la ecuación que nosotros vimos al principio, donde no involucro cambio de exergía, sino que solo involucro contenido de exergía. Ese me voy a regresar a la diapositiva que corresponde. Me tengo que regresar bastante para que veamos cuál es esa ecuación. Es esta ecuación. Esta es el contenido de exergía
en un estado dado. Y este es el cambio de exergía que es el que hemos estado aplicando. Condiciones de entrada y condiciones de salida. Condiciones de entrada, salida, energías cinéticas y potenciales. Pero si a mí lo que me preguntan es la condición en la entrada, o sea, no un cambio de estado, sino que en un determinado dado, es esta ecuación. Y aquí lo que yo involucro es entalpía del estado muerto y entropía del estado muerto. Entalpía, en mi caso sería, en el caso de la turbina sería entalpía en la entrada menos entalpía del estado muerto, entropía en la entrada menos entropía del estado muerto. Luego, pues, energía cinética despreciable y energía potencial despreciable. ¿Consultas hasta ahorita? Voy a... Solo ¿sí? esa ecuación que mencionó ahí, también la podemos usar, sería para usarla si nos pidieran en el caso de la salida de la turbina, ¿verdad? También, solo que allá sería entalpía 2 menos entalpía del estado muerto. Entropía 2 menos entropía del estado muerto. Esa no, Solo no es para sé. un lugar específico. Ese es para un estado específico. ¿De cuál Ajá. sería la exergía en un estado específico? Ya cuando lo mido de un estado a otro estado, es el cambio de exergía. Es la segunda ecuación, esta Ok. ecuación. Esta me da cuando yo me muevo de un estado a otro estado. Pero si yo lo que quiero saber es la exergía en un punto sin moverme, es la primera ecuación. Es la ecuación que aquí sería h sub 0 y aquí sería s sub 0. Y aquí solo sería velocidad y una altura. Ingeniero, ¿Sí? y si pudiera dar la casualidad que la turbina llegaría al estado muerto. Esa sería una condición ideal. Una, bueno, vamos a ver la imagen. Vamos a ver la imagen cuál era. No. Sí. ¿Dónde está la turbina? No, este es el siguiente ejercicio. Este. Para que llegue al estado muerto acá en la salida, esta presión de salida tendría que ser la presión de los alrededores, es decir, el vapor que tendría que salir con 100 kilopascales. Y tendría que salir con 25 grados centígrados. Es más, no saldría como vapor, saldría como agua ambiente. Entonces, en ese momento sí diría, llevó llevó al estado muerto al vapor y se hubiese aprovechado o estuviese disponible la totalidad de exergía que tenía en la entrada. O sea que el trabajo reversible hubiese sido la totalidad de la exergía. En este caso, muy ideal. Obviamente la turbina no puede salir completamente líquida en la salida porque tendría que comportarse como una bomba. Sí Ahí sí puede pasar. tendríamos que hacer el análisis en cada estado y después hacer un cambio. Yo lo puedo hacer de dos formas. Calcular la exergía que yo tenía en la entrada y calcular la exergía que tengo en la salida y restarlas. O aplicar la fórmula directamente, que es la fórmula de acá. Cualquiera de las dos formas. Solo que la otra de calcular cuánto es la exergía en la entrada y cuánto era la exergía en la salida, pues es más largo. Y mientras que este ya me da ese cambio directamente. Bien. Les debo completar ese último inciso. ¿Cómo estamos? ¿Listos para el último ejemplo de hoy? Creo que como a las 9:00 vamos a terminar. Listo, ingeniero. Sí, listos. Bien. Vamos a terminar. También este es un compresor. También es refrigerante 134A. Mismo procedimiento que lo que hemos estado viendo. Tal vez ahí es que se van agregando conceptos poco a poco. Este es un compresor. Perdón, este no es ejemplo desarrollado del libro, este es de la guía de ejercicios. Entonces, este no lo van a ver en la parte de teoría del libro, sino que está el enunciado como ejercicio. Entra el refrigerante 134A a un compresor adiabático. No tenemos transferencia de calor hacia los alrededores.
En el caso anterior no era diabático. Yo tenía transferencia de calor, nada más que era un calor que se perdía. Un compresor adiabático a menos 30 grados centígrados, a esa temperatura entre el refrigerante, como vapor saturado. Aquí ya me están diciendo que entra como vapor saturado. Ya no necesito revisar si estoy como saturado o estoy como sobrecalentado. A razón de 0.45 metros cúbicos por minuto. Si lo vemos, este no es flujo másico, este es flujo volumétrico o caudal. Cualquiera de los dos, como lo queramos llamar. Es decir, que vamos a tener que hacer un paso adicional para poder transformar esto en flujo másico. Y sale a 900 kilopascales y 55 grados centígrados. Y ya pues, nosotros ya hemos visto que el compresor pues va a descargar vapor sobrecalentado. Ya por el proceso, si ya está entrando como vapor saturado y le elevo la temperatura, pues ya lo voy a descargar como vapor sobrecalentado. Determinar suministro de potencia al compresor, que sería suministro de potencia real. La eficiencia isentrópica del compresor, este es un concepto nuevo que cuando hagamos ejercicio lo vamos a evaluar. La tasa de destrucción de exergía y la eficiencia del compresor según la segunda ley. Considerar T sub 0, aquí pues T sub 0 no lo dejé como su índice, de 27 grados centígrados. Y la temperatura alrededor es 27 grados centígrados. Entonces yo tengo un compresor de referente 134A. Eleva la presión de, bueno, no me dan la presión en la entrada. Sí me dan la temperatura de menos 30 a 55 grados centígrados. Flujo volumétrico, 0.45 metros cúbicos por minuto. Y entra como vapor saturado. Sale como vapor sobrecalentado. Condiciones que yo tengo, aquí me hizo falta poner el cuadro rojo para indicar cuáles son los valores que no teníamos, pero tenemos temperatura en la entrada y flujo volumétrico. Tengo que calcular H, entalpía, entropía y voy a calcular volumen específico. Estado 2, tengo presión, tengo entalpía. Ya vamos a ver por qué aquí le agregamos el subíndice S. Perdón, tengo que encontrar entalpías, tengo que encontrar entropías. Y estado 2 real, tengo temperatura y presión y tengo que encontrar entalpía y entropía. Bien, antes de continuar, bueno, el estado muerto. Antes de continuar, a mí me dan flujo volumétrico. Pero ya vimos que para convertir todo en potencia, es decir, en kilowatt, yo necesito tener flujo másico. Entonces, antes de continuar, para ya tener el dato, convirtamos esto en flujo másico. Para encontrar el flujo másico, yo necesito tener un flujo volumétrico entre un volumen específico. Bueno, aquí el volumen específico no debería llevar punto. ¿Por qué? Por las ecuaciones de mecánica de fluidos. Aquí yo tengo despejado flujo másico como un flujo volumétrico entre un volumen específico. ¿Dónde lo voy a aplicar? Pues a mí me están dando el flujo volumétrico en la entrada. Entonces voy a encontrar el volumen específico en la entrada y eso me va a dar el flujo másico. Hay que tener cuidado de no mezclar flujo volumétrico en la entrada con un volumen específico en la salida, porque el caudal no es el mismo. Nosotros ya sabemos que cuando una sustancia la comprimimos, el volumen cae, se disminuye, pero cuando le bajamos la presión, el volumen aumenta. En este caso, el compresor pues aumenta la presión, por lo tanto el volumen se va a comprimir. Y el volumen, flujo volumétrico en la salida, entonces sería menor. Entonces yo estaría cometiendo un error de utilizar flujo volumétrico en la entrada, perdón, sí, flujo volumétrico en la entrada con volumen específico en la salida. Tienen que ser ambos en cada uno de los puntos. Entonces, si yo utilizo flujo volumétrico en la entrada, voy a utilizar volumen específico en la entrada para no tener error en los cálculos. Entonces, por eso yo necesito encontrar el flujo volumétrico acá. Y una vez que yo lo encontré, ya vamos a ver en las tablas, una vez que yo lo encontré, aplico la ecuación
flujo volumétrico es 0.45 metros cúbicos por segundo, pero por minuto, perdón, pero lo necesito por segundo, entonces lo divido entre 60 y abajo el flujo volumétrico y eso nos daría un flujo másico de 0.0332 kilogramos por segundo. Luego pues tenemos las entalpías calculados igual como vimos anteriormente. Tenemos las entalpías, entropías de cada uno de los tres puntos. Bien, antes de continuar, potencia suministrada al compresor real es exactamente igual al ejercicio que hicimos al antepenúltimo ejercicio. Potencia real va relacionado a un balance de energía, que pues al final es primera ley. Potencia reversible va relacionado pues a la segunda ley y lo calculamos con cambio de exergía. Destrucción de exergía, pues la diferencia entre trabajo reversible y trabajo real o potencia reversible menos potencia real. Bien, ahora bien, aquí hay un dato, si nos fijamos, el último inciso nos pide eficiencia del compresor según la segunda ley. Eso ya lo manejamos, ya aprendimos que esa eficiencia es lo que yo aproveché versus el máximo que pude haber aprovechado, es decir, trabajo real, bueno, es un compresor, en este caso tendría que ser el trabajo mínimo que yo tuve que haber consumido, que sería trabajo, trabajo ideal entre el trabajo real, o trabajo reversible entre el trabajo real, mejor dicho. Trabajo reversible en un compresor debe ser lo menos posible. Pero me están preguntando otra eficiencia, que es la eficiencia isentrópica del compresor. Ya no es ni la eficiencia de la primera ley y tampoco es la eficiencia de la segunda ley. Bien, primero tenemos que definir que un proceso es isentrópico cuando su entropía, bueno, es adiabático, pero también su entropía es constante. Es decir, que yo encuentro la entropía que yo tenía en la entrada y esa entropía debe mantenerse constante en la salida. Y se mantiene constante la presión de salida, perdón, la presión de salida es la misma, pero la entropía en la entrada y salida tiene que ser la misma. Entonces, quiere decir que si yo en el estado 1 encuentro entropía igual a 0.9559, en el estado 2, ideal, o mejor dicho, isentrópico, aquí si es que ideal se puede confundir con reversible, pero aquí realmente es isentrópico. Sería un estado en el cual yo mantuve constante la entropía. No lo confundamos con estado muerto ni estado ideal, estado muerto. Es un estado en el cual la presión, si lo vemos, es la misma presión que, bueno, es la presión de 900 kilopascales, pero donde yo tuve constante la entropía. De la entropía en la entrada con la entropía en la salida sería la misma. Esa condición pues me va a dar un valor de entropía, que también como se basa en una entropía constante, esta entalpía va a ser una entalpía también considerando un proceso isentrópico. Y por eso le agregamos el sub S a ambos valores. Eso significa entalpías y entropías para un estado 2 en el cual el proceso a través del compresor fue isentrópico. Con isentrópico decimos entropía constante. Bien. Y luego tenemos pues el estado 2 real, que esta nuevamente es el caso que teníamos anteriormente, 900 kilopascales, 55 grados centígrados. Buscamos en las tablas y obtenemos H2 y S2. Entonces realmente tenemos involucrados tres estados. Dos estados 2, uno que realmente aquí, mejor lo voy a cambiar aquí antes para que no se me olvide. Para que ya estemos, este realmente es isentrópico. Isentrópico, que significa que es un proceso con entropía constante. Solo para que no nos confundamos antes de mandarles la presentación. Ahora sí. Estado real. Isentrópico, entropía constante.
Ahora bien, si nos fijamos, yo voy a obtener entonces dos potencias. Una potencia, analizando el estado 1 y el estado real, que esa sería la potencia real. Y también tendría otra potencia analizando el estado 1, pero con el estado 2 isentrópico. Y ese me va a dar una potencia isentrópica. Una potencia que yo obtendría si la turbina logra trabajar con entropía constante. Y eso sería la diferencia. Entonces, cuando aquí me dicen, inciso B, bueno, inciso A es la potencia real, inciso B es la eficiencia isentrópica del compresor, que sería calcular la eficiencia térmica, pero considerando condiciones de entalpía y entropía isentrópica. Entonces, antes de pasar mejor a ya mejor calcularlos para que vayamos viendo bien la diferencia, vamos a volver a el procedimiento de obtener estos valores, que es lo que hemos visto en los tres anteriores. Vamos a repetirlo para que ya pues vayamos agarrando práctica en obtener los datos. Estado 1 que teníamos menos 30 grados centígrados, pero ya me dicen que estoy en, bueno, es refrigerante, ¿verdad? Tengo que cambiar de tabla primero. Este vapor de agua, refrigerante 134, me dicen que estoy saliendo a menos 30 grados centígrados, entonces estamos ubicados en esta fila. Y estamos en vapor saturado. Entonces, bueno, vapor, sí, vapor saturado. Entonces estamos en esta condición y esta condición. Intersectándolo con, perdón, era esta línea. Intersectándolo con temperatura de menos 30. Ahí deberíamos tener 232.19 kilojoules por kilogramo. Aquí está. Entropía de 0.955886. Aquí está redondeado. Y volumen específico. Bueno, ese volumen específico sería este de acá. 22.577. Ahí está. Entonces, voy a marcar los valores que se obtienen. Se obtienen entalpía, se obtienen entropía y se obtiene volumen específico. Volumen nuevamente porque lo necesitamos para encontrar el flujo másico. Entonces, ahí estamos bien con los valores. Ahí estamos bien con los valores. Ahora bien, necesitamos encontrar, pasemos mejor primero al estado 2. Aquí sería exactamente el mismo procedimiento que hemos hecho. Buscamos, pues vamos a estar en vapor sobrecalentado, porque ya sabemos, entonces vamos a utilizar solo las tablas de sobrecalentado. Sobrecalentado, ¿a qué presión? A 900 kilopascales, o sea, 0.9 megapascales. Y aquí estamos cerca de, bueno, lo que marcamos antes el ejercicio anterior. Y tenemos una temperatura de 55. Y nos toca interpolar. Estaríamos aquí en un punto intermedio. Bueno, interpolar ya sabemos también. Entonces tendríamos aquí en un punto intermedio entre estos dos valores y un punto intermedio entre estos dos valores. Entre 274 y 284, es el más de arriba. Sí, el 55 realmente es acá. Entonces estaríamos entre 284 y 295. Y estaríamos en entropía entre 0.96 y 0.99. Ahí tendríamos entonces entalpía y entropía. Pero ahora veamos el caso isentrópico. Para el caso isentrópico, encontramos que la entropía en el estado 1 es 0.9559. Para que se cumpla de que sea isentrópico, la entropía en ese estado debe ser la misma que en el estado 1. Entonces, S2, y para diferenciarlo del estado real, le agregamos el subíndice S.
ahí estaríamos con una entropía también de 0.9559. La entropía se mantuvo constante. Con una presión de 900 kilopascales. Nuevamente 900 kilopascales. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Voy a borrar el del ejercicio anterior para que no esté tan acumulado. Aquí tendríamos que estar en punto intermedio. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que ahora nuestra entropía debe ser 0.9559. No me dan la temperatura, me dan que la entropía debería ser igual al estado 1. Entonces estaríamos en un punto por aquí, intermedio. Vamos a ver si le pongo comentarios. A ver si me acuerdo cómo es. Vamos a poner aquí. Tengo que buscar un punto de entropía 0.98. No, perdón. Tengo que buscar un punto de entropía 0.9559. Casi no se mira. Este valor tendría yo que buscarlo entre estos dos valores. Realmente este valor tengo que buscarlo entre cuáles de todos estos valores quedarían. Y quedaría en un punto intermedio. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, realmente no tendríamos que hacer nada con la entropía porque ya estamos en este punto. Lo que sí tenemos que hacer es interpolar para encontrar la entalpía. ¿Qué es lo que haríamos para interpolar? Tengo tres valores conocidos de entropía. Tengo dos extremos conocidos de entalpía y busco el valor intermedio. Interpolar, pues ya lo manejamos. Entonces, este es el concepto de estado isentrópico. Estado inicial, encuentro la entropía y con la presión del estado 2 y entropía constante, ahí defino yo mi estado 2 isentrópico. Y ahí yo voy a tener una entalpía después de interpolar 281.49. Diferencia con el estado 2 real es que en el estado 2 la entropía no es constante. En el estado 2 isentrópico la entropía es constante. Entonces, eso me dice a mí que yo puedo encontrar esta potencia comparando estado 1 con estado 2 isentrópico y eso me va a dar una potencia isentrópica. Y si analizo, estado 1 con estado 2 real, voy a tener una potencia real. Entonces, ese es el concepto de estado isentrópico. Necesito encontrar condiciones de entalpía basadas en que la entropía es constante desde el estado 1 al estado 2. Bueno, flujo másico ya lo teníamos. Podríamos pasar a lo siguiente. Bien, ya definimos el estado isentrópico, cuál es la diferencia. Nos resta entonces, encontrar la potencia del inciso A. ¿Qué es la potencia real? Pero acá pues nos basamos en el balance de energía. Compresor, nuevamente flujo estacionario, por lo tanto esta ecuación es valedera. Pero un compresor, me están diciendo que este compresor es adiabático, por lo tanto no tengo transferencia de calor, entonces cancelo los valores de calor. Un compresor consume trabajo, entonces tiene trabajo de entrada, pero no genera trabajo, entonces este valor es igual a 0. También, ¿qué más? Tengo una energía masa que entra y una energía masa que sale. Esa sí siempre la voy a tener. Entonces solo me quedan 1, 2, 3 términos. Paso a restar y me queda la siguiente ecuación. Trabajo que entra al compresor o trabajo que consume el compresor va a ser igual a la energía de la masa que sale menos la energía de masa que entra. En este caso, pues, representado en tasa. Lo puedo desglosar más. La energía de una masa es su masa por su entalpía. Aquí lo tengo desglosado y como la masa es la misma, desde el momento que es estacionario, entonces la masa la paso como factor común afuera y multiplico H2 menos H1. Si vemos esta ecuación, es diferente. Aquí solo tengo masas por diferencia de entalpías.
Mientras que en la anterior teníamos, vamos a ver, teníamos masa por entalpías menos un calor. Entonces, por eso es que yo menciono que no nos memoricemos fórmulas, sino que mejor entendamos el concepto desde dónde viene. Y así pues no necesito memorizar que en este caso yo tengo que restar un calor, tengo que restar un calor, tengo que restar un calor, sino que mejor definamos los conceptos. Bien, ya casi estamos por terminar hoy. Bien, entonces, ¿qué me queda? Más que reemplazar valores. Masa, 0.0332 kilogramos por segundo. Entalpía 2, 289.99 menos entalpía 1, 232.19. Estoy analizando estado real. Como yo lo que necesito es potencia real, estoy analizando estado 1 con estado 2 real. Y la potencia real que está consumiendo ese compresor es 1.919 kilos. Ahí tenemos potencia real. Luego me piden la eficiencia isentrópica. Pues la eficiencia isentrópica, yo analizo lo que consumo. No, yo analizo lo que debería consumir en un proceso isentrópico entre lo consumido realmente. Solamente permítanme hacer una corrección. Ahora sí. Yo analizo lo que consumo con respecto a lo que tuve que haber consumido en un proceso isentrópico. Bien, entonces, ¿cómo encuentro yo lo que tuve que haber consumido en un proceso isentrópico? Pues eso es potencia, pero ahora toma en cuenta el estado isentrópico, estado 2, donde la entropía es constante con respecto al estado 1. Que esta entropía constante con respecto al estado 1 me conlleva una entalpía. Y esa entalpía también es entalpía de estado isentrópico. Entonces, nuevamente, la ecuación es la misma, pero ahora el trabajo es, o la potencia, es una potencia en un proceso isentrópico. Entonces le damos el subíndice S. Y llevamos la misma deducción que la ecuación anterior. Lo único que cambia es que ahora ya no voy a usar entalpía 2 real, sino que entalpía 2 de proceso isentrópico. Y eso es 281.49. Menos 232.19, que sigue siendo entalpía 1. Y esto pues me lleva a una potencia de proceso isentrópico de 1.637 kilowatts. Eso solo es para tener el dato para la eficiencia, porque realmente la consulta es la eficiencia isentrópica de ese compresor. Entonces ya lo puedo encontrar. Nuevamente, pues la eficiencia isentrópica sería lo que debería consumir en un proceso isentrópico entre lo que consumí realmente. Es un poco diferente a la eficiencia de segunda ley, que la segunda ley es cuánto debía haber consumido en un proceso reversible entre cuánto consumí realmente. Es un poco diferente. Bien, entonces, ¿cuál es mi potencia isentrópica? Ya la encontré como 1.637 kilowatts. ¿Cuál fue mi consumo real? 1.919 kilowatts. Y esto me da un 0.853 igual a un 85.3%. Es decir, que yo lo que tuve que haber consumido era un 15% menos, pero realmente consumí más, consumí 15% más. ¿Por qué consumí 15% más? O sea, consumí 1.99 porque el compresor no pudo realizar el proceso como un proceso isentrópico, o sea, no pudo mantener constante la entropía, sino que la mantuvo, no la pudo mantener constante y eso hizo que se consumiera 15% más de potencia. Bien, la tasa de destrucción de exergía. Vamos a ver la tasa de destrucción de exergía. Ya vimos, o ya hemos hecho algunos ejemplos y hemos estudiado en conceptos que
La destrucción de exergía, pues no es más que la irreversibilidad. Y la reversibilidad a su vez no es más que la diferencia entre la potencia reversible y el trabajo real. Y hasta ahorita yo solo he encontrado potencia real, potencias entrópicas. No tengo la potencia reversible. Para la potencia reversible vamos a recorrer a segunda ley. La segunda ley me dice que la potencia reversible la puedo encontrar como el cambio de exergía de un estado 1 a un estado 2, pero como es potencia, multiplicado por un flujo másico. Nuevamente, misma ecuación que ya hemos estado utilizando para sistemas abiertos de flujo estacionario. Energía cinética y potencial despreciables. Y solo me queda todo en términos de entalpías y entropías. Y temperaturas absolutas del estado muerto. Entonces, todos estos valores ya los tenemos. Podemos reemplazar. Ya lo hemos hecho, todo el procedimiento. Entonces, tenemos las masas. Tenemos la entalpía, salida y entrada. Tenemos la temperatura alrededor. Nuevamente, tiene que ser temperatura absoluta. Y tenemos entropía, salida y entrada. Luego reemplazar valores y realizar la ecuación en la calculadora, pues obtenemos un trabajo reversible de 1.659 kilowatts. Y esto debería ser el consumo en un proceso reversible. Entonces ya puedo encontrar la destrucción de exergía. Cuando veamos balance de exergía, vamos a encontrar la destrucción de exergía mediante otro método, que es el método de generación de entropía. Generación de entropía multiplicado por la temperatura de los alrededores es la exergía destruida. El libro, en el ejercicio anterior, no acuerdo cuál ejercicio fue el que hicimos, lo hace de esa forma. Yo lo hice como lo que hemos abarcado hasta ahorita en cuanto a ejemplo. Pero el otro domingo lo vamos a hacer así con balance de exergía y tomando en cuenta la generación de entropía. Pero para la generación de entropía tenemos que recordar cómo hacer el balance de entropía. Y el balance de entropía necesitamos recordar cómo puedo transferir entropía. Entonces ahorita lo vamos a definir como lo vimos al inicio, que es la diferencia entre trabajo reversible y trabajo real. Trabajo reversible 1.659. Trabajo real, o sea, lo que realmente consumí, 1.919. Y eso me da, casi no se mira, pero me da una reversibilidad de 0.26 kilowatts. Eso es la pérdida o la destrucción de exergía, que al final pues es la irreversibilidad de 0.26 kilowatts. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta eficiencia segunda ley. Esta ya la hemos usado, es cuánto consumí, no, perdón, en este caso sería al revés. Sería cuánto debía haber consumido entre cuánto consumí. Quizás sea un poco confuso, pero digamos, veamos la siguiente forma. En una turbina es más beneficioso producir más. En un compresor es más beneficioso consumir menos. Entonces, esa puede ser una diferencia rápida de definir la eficiencia de la segunda ley. En este caso es trabajo reversible, o sea, lo menos que yo debía haber consumido entre lo que realmente consumí. Yo tuve que haber consumido 1.659, pero consumí 1.919. Y eso me da un 86.5, da un poquito más que la isentrópica. 86.5% es la eficiencia de la segunda ley. Decir que consumí, o yo tuve que haber consumido el 86.5 de lo que realmente consumí. Consumí 13.5% más por irreversibilidades. Irreversibilidades en el compresor. Cuando es turbina, estos valores se invierten. Pero en ese caso es porque en una turbina es mejor consumir más, perdón, producir más. En un compresor es mejor consumir menos. Bien, entonces nos queda, bueno, ¿cuántos ejemplos vimos? Creo que vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 cortos y 3 largos.
Abarcamos casi la mayoría de los conceptos que vimos el domingo anterior. Nos hace falta balance de exergía. ¿Sí? Balance de exergía. Realmente solo eso nos hace falta que cubrir. Tal vez veamos un ejemplo más, unos 2, 3 ejemplos más, ya incorporando balance de exergía. Y comenzaríamos en la última media hora o última 40 minutos del otro domingo a empezar a ver ciclos de potencia de gas a nivel de conceptos. Empezaríamos a ver el otro domingo y después el siguiente, pues ya ejemplos de ciclo de potencia de gas y después nos vamos a examen. Bien, este termo 2 siempre el primer parcial es el más complicado porque son 2 capítulos que vemos en un solo parcial y exergía que es un tema complicado de comprender, pero una vez que se entiende el concepto, pues todo es más fácil. Consultas, o estamos bien, pues nos vemos el otro domingo. Creo que es más tranquilo este horario, como quedamos, más fresco, más relajado, pues estamos bien así. Bueno, lo demás si hay consultas, si no, pues entonces estamos listos, Ingeniero, nos vemos. ¿Sí? solo en la parte del último ejercicio donde calculó la potencia del estado isentrópico, ¿estaría correcto hacer el análisis de usar el estado 2 real en vez del estado 1? No, no, porque el estado de entrada, el valor de entrada yo no lo podría, no, ese ya es un valor que la condición me está entregando un intercambiador que me evapora el vapor y ese estado yo no lo puedo cambiar. Entonces, el estado real, o mejor dicho, el estado isentrópico o la potencia isentrópica siempre lo voy a hacer considerando que el que se va a mantener constante va a ser con respecto a la entropía de entrada. Siempre va a tener que ser así. Entropía de entrada es la que se mantiene constante. No es que yo podría decir que mi entropía del estado 2 real es el que debería ser constante desde la entrada. Eso no sería correcto. Lo correcto es que yo tengo condiciones de entrada real y esa condición de entropía es la que yo debería mantener constante a lo largo del compresor. No podría el compresor primero decidir qué entropía tendría la salida y después decirle a la entrada, cambie de entropía porque ya no es esa la entropía que hay que tener. Entonces, eso sería como, no se podría hacer. Entonces, es siempre analizando estado 1 real versus estado 2 isentrópico. O sea, entropía constante, pero la entropía constante que se mantiene constante es la de la entrada, no es la de la salida. Ya, está bien entendido. Sí. Ingeniero, ¿Sí? en la reversibilidad, no me acuerdo, parece que puso primero el trabajo útil. Tal vez ahí fue que se me escapó también. La irreversibilidad es la diferencia entre trabajo reversible y trabajo reversible, va. entre trabajo reversible y trabajo útil. Sí. Pero, compresor. exacto, en una turbina, el trabajo reversible es mayor que el útil. Entonces ese va al inicio menos el útil. Mientras que en un compresor, el trabajo reversible es menor que el que realmente consumí. Entonces, si yo lo hago al revés, me va a dar un valor negativo. Y la reversibilidad no puede ser negativa. Estaría como diciendo exergía que se destruye negativo o estaría creando exergía. Sería una incongruencia. Entonces, en el caso de los compresores es al revés. Lo que realmente consumí versus lo que tuve que haber consumido. En un compresor, lo que tuve que haber consumido debe ser como menor. consume trabajo. Como consume trabajo, si yo consumo Ok. menos, pues Okay. mi costo es menos. Entonces, por eso aquí es al revés. Muchas gracias. Bien. ¿Qué más? Ingeniero, la presentación el domingo pasado la pasó el campo, tanto como la grabación. Es que no me acuerdo si subí la parte de conceptos, que parece que había subido. Sí, oye, hice los ejercicios, sí, esta la vamos a subir. Y la grabación también. Sí, esta la vamos a No subir. está la de concepto todavía. La de concepto todavía no está bien. No, es que el concepto creo que fue que no la grabé. La presentación, esa sí no recuerdo No, si no está. la presentación. Ah, no No, está. la presentación. No, entonces subo todo de un solo. Presentación y estos ejercicios.
Sí, vamos a subir más tarde. Bueno, al terminar. Bien. Estamos bien, entonces nos vemos el próximo domingo. Buenas noches, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ingeniero.